Prosiguiendo con los coloquios por el Bicentenario, el Consulado General de Perú en Paterson se complace en presentar a la distinguida Magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marixa Bazán Díaz, quien a su vez es máster de Historia del Mundo Hispánico, las independencias en el mundo iberoamericano por la Universidad de Jaume I de Castellón de la Plana en España. La doctora Marixa Bazán se desempeña como catedrática en la Universidad de Lima y es autora de numerosos artículos y conferencias académicas a nivel nacional e internacional sobre temas vinculados al proceso de la independencia peruana, especialmente sobre los sectores populares, entre los que destacan montoneras andinas, violencia ritual y saqueos, el caso de los rebeldes de Huánuco en 1811-1812, el impacto de los panfletos y los rumores en la rebelión de Huánuco, el indio don Gaspar Jurado y su lucha por la escribanía de Cámara de la Real Audiencia de Lima, la participación política indígena durante las Cortes de Cádiz, Lima en el ocaso del régimen español. La erudición de la doctora Bazán en temas de emancipación del mundo iberoamericano y en especial del Perú, contribuirá grandemente a los propósitos de estos coloquios que tienen, que están para hacernos recordar las páginas más notables e históricas de nuestro país, sobre todo en su proceso de emancipación. Doctora Bazán, muy agradecido por contribuir con estos coloquios del Consulado General del Perú en Paterson, y es suyo el micro. Adelante. Muy bien, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor, cónsul, que me hayan considerado dentro de esta importante, ¿no? Serie de conversatorios dentro de la embajada y bueno, espero pues estar también complementando lo que ya otros colegas han venido haciendo dentro de este espacio. Desde ya felicitarlos por la difusión, porque justamente para empezar quisiera señalar que más que celebrar el bicentenario, en realidad el recordar este proceso es llevarnos más que a una alegría, porque bueno, estamos pasando por momentos difíciles a nivel mundial y en especial en nuestro país, es hacer justamente a través de este efemérides una reflexión, ¿no? Y justamente estos conversatorios sirven para realizar esos análisis, porque para eso es el bicentenario. Bueno, yo quería compartirles parte del conocimiento respecto a esta etapa, que en primer lugar tenemos que verla como un proceso largo. Hay en realidad toda un debate sobre cuándo habría comenzado la independencia en el mundo historiográfico. Tenemos pues en el siglo XX, más o menos el gobierno de Velasco Alvarado, una mirada que se planteó allí a propósito de además de una obra importante que se realizó por la celebración de los 150 años de la independencia, que se cumplía en 1971. Entonces se formó en el año 69 la comisión del Sequicentenario, donde participaron importantes historiadores. Y bueno, yo quiero destacar a Ela Dumar Temple, porque va a ser la única mujer que estuvo. Y en realidad todavía, si nos ponemos a analizar, abundan más historiadores que historiadoras, ¿no? Así que
hay que continuar también en ese sentido reflexionando. En esta colección que ha sido recientemente colocada en su integridad, son más de 80 tomos, 86 volúmenes, perdón, y más de 20 tomos. En realidad estaba planificado para que sea una cantidad superior, pero bueno, lamentablemente pues no se continuó con esta labor, ¿no? Hay todavía muchos documentos de la independencia que estoy segura sería interesante que pudiera rescatarse ese fondo documental. Y en este fondo podemos ver un poquito justamente esta larga duración de que la independencia no es solamente la proclamación realizada el 28 de julio de 1821, sino que es, podríamos señalar desde atrás, por ejemplo, en esta colección documental de la independencia, se recogen documentos desde Túpac Amaru, ¿no? Desde la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, hemos tenido a Chad Walker en la presentación de estos conversatorios, y se extiende hasta más o menos pues 1825, que en realidad también podríamos tener en consideración como un año que hubiera podido ser, ¿no? Incluso, bueno, puede ser 1824, pudo haber sido 1812. Entonces, lo que yo quiero primero presentar es este énfasis en entender de que la independencia es un proceso largo, no es un año en especial, pero obviamente en la historia oficial del país, todos los países, todos los estados-nación van a construir una historia oficial. La independencia del Perú es el 28 de julio de 1821 y ahora estamos en el año del bicentenario oficial. Pero esto ha llevado también a una discusión donde pues muchos, por ejemplo, escolares, pueden preguntarse, ¿no? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué el Perú tan tarde se independiza? ¿Por qué es que, por ejemplo, ya Chile ha celebrado su bicentenario, lo mismo que Argentina, Ecuador, Bolivia? Y ahora Ecuador y Bolivia, si nos ponemos a analizar, no existía. O sea, recién Ecuador aparece en los años 30 del siglo XIX, eso era pertenece a la Gran Colombia. Bolivia aparece hacia 1825, el nombre en honor al libertador Bolívar. Bolivia era el Alto Perú. Había una disputa además entre el Virreinato del Perú y el Río de la Plata por este territorio. Largo tiempo perteneció al Virreinato del Perú, pero ellos ya hablan de su bicentenario, que ellos consideran incluso que habrían sido los primeros en haber establecido esta suerte de independencia. Entonces, esto tiene que ver justamente con la construcción que se tiene del año de independencia. Y en el caso del Perú, pues lo que podemos sacar en primer lugar es que hay una fuerza de parte del reconocimiento de la capital, la ciudad de Lima, donde cuando recién hay una, digamos, de parte de los vecinos limeños, de considerar la independencia, es que luego se establece ese año y ese día, 28 de julio, cuando San Martín va a proclamar la independencia. Entonces, regresando al asunto de la colección y el año, ¿no? Haciendo un poco este contexto, esto también nos lleva a que en el mundo de los historiadores ha habido pues un debate, ¿no? O sea, y hay en realidad hasta el día de hoy ese debate en que la independencia ha tenido una tendencia limeño-centrista, pero
eso ha llevado a que se borre la participación de los sectores populares, ¿no? Y sobre todo de las regiones, porque digamos que acontecimientos similares a lo que ocurrieron en estos países que he mencionado, que ya han tenido sus bicentenarios, muchos de ellos a partir de las juntas de gobierno que se establecieron a partir de 1809, con la crisis que se da. Ahora luego voy a ordenarme un poco más cronológicamente, ahora estoy haciendo una introducción. En realidad, todas estas juntas de gobierno gritaron algo similar a lo que también hizo Tupac Amaru, ¿no? Que es, bueno, vive el rey, muere el mal gobierno. O sea, en realidad no fue un grito de independencia. O sea, no es que dijeron nos separamos, ¿no? Esto más bien va a tener una mayor visibilidad en el caso del Río de la Plata, ¿no? Allí sí va a ser más fuerte, como también en el caso de la actual Venezuela. Pero en los demás lugares no había una claridad. Y en el caso del Perú, tenemos que también se establecieron una suerte de juntas de gobierno, por lo menos, por ejemplo, en la rebelión que yo estudio y que voy a hablar un poquito sobre ella en un momento, que es la rebelión de Huánuco. O sea, allí se estableció una junta de gobierno. Entonces, hay una figura similar a lo que está ocurriendo en otros lugares. Sin embargo, no se consideró, a pesar de que hubiera podido ser una candidata para establecerse como un año de independencia. Por otro lado, la rebelión del Cusco, ¿no? Donde va a estar pues el famoso cacique de Chincheros, Pumacagua. Allí también se estableció una junta de gobierno. Es más, Pumacagua apoya a la Junta de Gobierno porque pues él piensa que es lo correcto y no es, o sea, en el caso de Pumacagua, él no se levantaba en contra del rey en sí, como ocurre también en otros lugares de la América Hispana. Y también pudo haber sido 1814 un año posible. E incluso hasta la propia, quizás, rebelión de Tupac Amaru, como algunos historiadores en su momento lo defendieron. Entonces, por eso es que la colección documental de la independencia del Perú, me parece que los historiadores de esa época, justamente al hablar de la colección documental de la independencia del Perú, no se concentran en recoger documentos de 1821 o 20, cuando llega San Martín, sino que hay una extensión hacia atrás. Entonces, hay un recojo de la rebelión de Tupac Amaru, de la rebelión de Huánuco, de la rebelión del Cusco, donde se intenta justamente dar una visibilidad a lo que está ocurriendo previamente a la llegada de las corrientes libertadoras, ¿no? De San Martín y de Bolívar. Que ha llevado en realidad a que muchos peruanos piensen, en primer lugar, que el Perú no quería la independencia. Entonces, ¿cómo se difunde entre los no historiadores, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar, pues, la población general? Hay una visión de que los peruanos no querían la independencia y que más bien nos independizaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos supuestamente el último país sudamericano en independizarse, ya que todos los demás ya lo habían hecho. Entonces, por eso es que es muy importante instalar en las escuelas la idea de que la independencia es un proceso. Justamente por ello yo le daba mucho énfasis en esta introducción para que la población en general entienda de que la independencia es más allá de 1821, es hacia atrás y hacia adelante. Por eso es que de repente la gente está deprimida, hemos
llegaba, mira, el 2021, se han armado, o sea, había muchas comisiones, celebraciones y conmemoraciones, y estamos en pandemia y no se van a poder realizar, pero en realidad el proceso de independencia tenemos todavía tiempo para esperar la vacuna para el COVID y superar esta crisis, ¿no?, que estamos viviendo. Tenemos mucho que reflexionar en realidad porque va más allá de este año. Y también, justamente, esto llevó a que en el debate historiográfico aparezca la famosa tesis, que seguramente la han oído, de Heraclio Bonilla y Karen Spalding, acerca de la llamada independencia concedida, que vislumbra de que los peruanos pues no habían tenido actividad. Sin embargo, incluso en la ciudad de Lima, que va a ser la ciudad, sí, es verdad, una ciudad muy, digamos que aferrada al llamado antiguo régimen, al gobierno monárquico, y también se entiende las razones, porque obviamente en la ciudad de Lima habían privilegios, o sea, había nobleza. La ciudad de Lima, y solamente en el Virreinato del Perú, en Lima y en México, había nobleza, cosa que no existía en los demás territorios. Eso no había en el Virreinato de Nueva Granada, ni en el Virreinato del Río de la Plata. O sea, es comprensible. Entonces yo siempre les digo, ¿no? No hay que mirar el pasado con los ojos del presente. Imagínense, por ejemplo, yo fuera, pues, no sé, una condesa y me dicen de que va a llegar, o la esposa no sé, de un conde, no condesa, obviamente, y me dicen que en Huánuco hay un levantamiento, o en el Cusco, y ya con la llegada de la Expedición Libertadora del Sur, me dicen que está llegando, pues, un señor llamado San Martín, que quiere destruir la monarquía, al rey. Y también tenemos que entender de que hay una cultura política muy fuerte de amor al rey. O sea, y toda mi vida he crecido pensando que el rey es el enviado de Dios, porque existían esas ideas. Entonces, o sea, tenemos que entender a las personas en su época, y que me van a destruir ese mundo que siempre lo he visto. Entonces, no va a ser fácil sobre todo para Lima, abrazar la causa de la independencia. Y eso también va a pasar en los sectores populares. Por eso es que no nos debe sorprender el hecho de que van a haber indígenas, afroperuanos, mestizos, que van a estar tanto en los batallones del ejército llamado realista, que es el que pelea por mantener el virreinato del Perú, como también van a haber los mismos sectores populares en el lado patriota. Y lo mismo también digamos que en los que pertenecían los criollos, los propios chapetones, porque en realidad es un momento de tránsito, ¿no? Es un momento o sea, yo no me imagino, había que tener mucha valentía porque era algo nuevo, o sea, es algo que no se sabe. O sea, ¿qué cosa es una idea de patria? ¿Cómo reemplazo de ser súbdita a volverme ciudadana? ¿Qué es ser ciudadana? ¿Cómo reemplazo la idea del rey por la idea de la patria, la idea de la nación? ¿Cómo reemplazo la corona por la bandera? O sea, eso no va a ser algo sencillo. ¿Cómo comunico esto a los sectores populares? ¿Cómo inculco en esta población el amor a la patria? Y sobre todo en una ciudad donde habían altos privilegios, con todo lo que significó las reformas borbónicas, que disminuyeron el poder de los criollos, pero igual, era como nosotros, por ejemplo, en algún momento de la historia reciente hemos hablado, no voy a mencionar exactamente, pero seguramente muchos recordarán eso. Esto es el salto al vacío, ¿no? Siempre a veces escuchamos esto de cuando se quiere cambiar o sea, por ejemplo, ¿no? Pasar no sé, de un gobierno capitalista, de un gobierno de izquierda, algunos hablan de, no, esto es un salto al vacío, porque en realidad lo nuevo siempre va a involucrar un temor.
Entonces, imagínense, ¿no? Dejar al rey e irse por algo distinto, el rey de España por algo diferente, obviamente eso va a generar pues una serie de impactos. Y en la ciudad de Lima eso va a ser más fuerte. Pero en las provincias se entiende de que hay una apuesta un poquito más abierta, porque obviamente los privilegios son inferiores en comparación con los limeños. Pero aún así, en Lima también, antes de la llegada de San Martín, antes de la llegada de la... y para quitarnos un poco eso de independencia concedida, hay personajes como Ribagüero, Vizcardo, bueno, perdón, está Ribagüero, está el conde de la Vega y Ren, que están haciendo una suerte de conspiraciones, o sea, que además antes de que San Martín decida desembarcar en Paracas, hay informantes desde Lima que le están enviando población del común que no pertenecía necesariamente a la nobleza, bueno, Ribagüero y el conde de la Vega y Rey sí, pero también sectores que pertenecen a lo que podríamos llamar plebeyos, que están en comunicación con los patriotas del sur y están enviando información de lo que está ocurriendo dentro de la ciudad. Entonces, hay limeños que están teniendo una actividad importante. Incluso hay un levantamiento en la época de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz va de 1810 a 1814, pero la crisis española se inició en 1808 con la invasión de Napoleón Bonaparte. Esto dio pie a que en América hispana se formaran las juntas de gobierno, que para el virrey, ¿me están escuchando? Creo que se me ha congelado. Ah, ok, sí, es que veo, ay, sí me congeló la pantalla, que para el virrey Abascal le parecía terrible estas juntas de gobierno porque él sospechaba que allí estaban los focos de conspiración de los criollos, y era verdad, ¿no? Porque finalmente muchas de esas juntas, yo decía hace rato, van a dar pie justamente a las independencias de estos países, futura Argentina, Chile, e incluso la junta de gobierno del futuro, de la futura Bolivia, en La Paz, en Quito, también van a dar pie justamente esas juntas a que ellos creen sus ideas de independencias, y Abascal las va a ir combatiendo, ¿no? Pero en ese periodo van a haber algunos levantamientos, por ejemplo, los hermanos Silva en Lima, o sea, son personajes poco conocidos dentro de la ciudad de Lima, que, que, que no los consideramos y que creo yo que tendríamos que darle un mayor énfasis, porque justamente esto nos trae abajo la idea de que los peruanos no querían la independencia y que esperamos que llegara San Martín y nos liberara. Justamente durante los años de la comisión del Bicentenario, ¿no? Que dio pie a la colección documental, aparecieron voces de que comenzaron a destacar personajes peruanos previos a San Martín, pero que además van a sobre todo a recalcar, por ejemplo, que en el Alto Perú va a haber participación de peruanos en la Junta de Gobierno. Y en ese momento Bolivia no existía. Entonces, si es que allí ya ellos reconocen como independencia, hubieron peruanos que fueron partícipes. Incluso en la Junta de Buenos Aires van a haber también peruanos. O sea, y también los propios levantamientos, la rebelión de Huánuco, la rebelión del Cusco, que obviamente pues nos hace ver de que hay una perspectiva
política respecto a los hechos que están pasando antes de la llegada de San Martín a estas tierras. Entonces, ahora, yo queriendo justamente ir en esa línea, en la línea de que la independencia no fue concedida, sino que en realidad la independencia, creo yo, del Perú fue un proceso largo, donde los peruanos participaron, e incluso también es importante recordar de que la proclamación de las independencias, ustedes a través de la página web nos están haciendo recordar, por ejemplo, la proclamación en Huánuco, la proclamación en Trujillo, la proclamación en Pasco, que se dieron antes de la ciudad de Lima. El detalle es justamente lo que decía al comienzo, que la historia oficial coloca en 1821 estas proclamas ya abiertas, o sea, ya con separados del rey, separados de la monarquía, se dan en 1820. Entonces, no solamente está 1812, 1814, el año de 1781, la gran rebelión de Tupac Amaru, sino también está el año 1820. Hay pueblos que están gritando la independencia y que también hubieran podido ser el año de la independencia. El detalle, pues, es que esto es en la provincia, en las regiones. Entonces, obviamente, yo no apelo tampoco con estas ideas que estoy compartiendo y que los historiadores lo manejan. No estoy diciendo que vamos a cambiar, ¿no? O sea, sí, pues 1821 en la historia oficial se ha colocado como el año, pero esto nos debe llevar justamente a la reflexión de que la independencia es un proceso largo y que va más allá de 1821. Y en ese sentido, a mí me gustaría ahora en esta siguiente parte, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Por supuesto. Bien, irme más bien a justamente hablarles de algunas cosas previas al año 1821, ¿no? Antes de la llegada de San Martín, que desembarcó el 8 de septiembre de 1820. Y hablarles, por ejemplo, de Lima, y hablarles de algunas cosas que se piensan que se hicieron después de la independencia. Por ejemplo, el hecho de la idea de igualdad. Cuando San Martín establece el protectorado, una de sus, digamos que uno de sus decretos es señalar de que ahora todos son peruanos, incluidos los indígenas. La población cree que recién con la proclamación de la independencia, la idea de igualdad, porque en la época de la monarquía era una sociedad jerárquica, una sociedad estamental, y se piensa que recién con la república o desde el protectorado, donde se debate si vamos a hacer república o vamos a hacer monarquía constitucional, recién viene la idea esta de la igualdad que se había ya discutido en revoluciones importantes como la Revolución Francesa. Pero no, en la época de las Cortes de Cádiz, o sea, estoy hablando del momento previo a 1820, hay todo un debate. Hay un debate acerca de la igualdad. Y aquí sí hay que tener algo muy claro. Los criollos que van a representar a los americanos en las cortes van a ser como un congreso. Estas cortes se establecen a propósito de, y ahora sí voy a narrar un poco más ordenado, cronológicamente. Se da la invasión de Napoleón, Napoleón coloca a su hermano José Bonaparte, y los españoles, para evitar el reconocer como rey a este invasor, lo que hacen es utilizar algo de la época medieval, que van a ser esta figura de cortes, donde en ausencia del rey, porque el rey Fernando VII, el famoso rey deseado, se retira, no está, se va a hablar de un secuestro del rey. Entonces, la lógica política era pues que no, o sea, no podía haber un vacío de poder, o sea, tenía que haber un gobernante, tenía que haber un rey. Entonces los españoles, para evitar justamente
reconocer a José Bonaparte como su rey, ¿cómo reemplazar ese vacío? Entonces ellos van a utilizar una lógica política medieval, lo mencionaba hace un momento, el llamado Pacto Traslatio, y en este pacto ellos van a, supuestamente, la soberanía que ha dejado el rey Fernando, lo van a colocar en las cortes. Van a haber varias cortes, pero la más importante va a ser las cortes de Cádiz, que va a ser reconocida por el rey Fernando. Entonces, estas cortes supuestamente se van a encargar de cuidar el poder del monarca porque él no está, no está gobernando. Entonces, es allí en esas cortes donde, a pesar de que los españoles eran una población inferior, van a tener una mayor cantidad de representantes respecto a América. Ahorita no tengo la cifra exacta de, era un poco casi el triple de la población española, los reinos de América, los reinos españoles de América, y tenían una cantidad inferior de representantes. Entonces, esto se debía a el reconocimiento justamente de algo que se había en algún momento en el siglo XVIII debatido, que era la igualdad o el reconocimiento de los méritos de los indígenas. Es en esas circunstancias entonces que los americanos, por ejemplo, Feliú, Morales Duárez, que va a ser el peruano más representativo porque se convirtió además en presidente de las Cortes de Cádiz, muchos de estos diputados van a pelear para que los indígenas y los mestizos se conviertan, sean reconocidos como iguales, primero como iguales, para que de esa manera puedan tener más representantes. Ahora, como era una etapa de crisis, los españoles temen de que América se separe, porque ya se están dando movimientos en América, porque los criollos señalan, ¿no? Si no está el rey, se supone que el rey tiene como representante al virrey, pero si no está el rey, están las cortes. Entonces tiene que haber un equivalente. El equivalente no puede ser el virrey. O sea, hay un cuestionamiento al virrey que se da en esta etapa de crisis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el equivalente al virrey? Tiene que haber algo similar a las cortes, las juntas de gobierno. Por eso es que Abascal, obviamente, pues no está de acuerdo. Y en medio de esto, de este temor, los españoles terminan cediendo y van a otorgar la igualdad. Entonces, la igualdad se establece en este periodo y se le va a dar la igualdad a los indios y a los hijos, a los indios, o sea, en las cortes dicen, son españoles los nacidos en la península y en América y los hijos de ambos, ¿no? O sea, también los mestizos. Bueno, estoy más o menos parafraseando lo que dice. Y luego esto se va a convertir en ciudadanía. Entonces, eso va a generar todo una suerte de impacto porque los indígenas se van a enterar, a pesar de que no saben leer y escribir, porque esto obviamente se va a establecer a través de la lectoescritura, pero aquí va a ser muy importante, por ejemplo, las misas. Según los decretos de las Cortes, los curas estaban obligados a leer esto. Entonces, la transmisión oral de estos derechos van a llegar a los pueblos. Y los pueblos van a comenzar a reclamar. Si ya no son menores de edad, porque los indígenas eran súbditos en calidad de menores de edad, ahora son iguales, entonces ellos ya no tienen el deber de pagar tributo ni de pagar mita. Perdón, ni de trabajar en la mita. Cosa que también se piensa que recién con San Martín, la República, no. La abolición del tributo y de la mita se hizo previamente en este proceso en esta llamada emancipación o proceso de independencia. Eso se hizo cuando todavía la monarquía española estaba. Entonces, esto va a generar toda una suerte de impacto, porque van a haber pueblos que van a reclamar el hecho de no mitar, el hecho de no pagar tributo. Y además también les va a dar la posibilidad, y hay estudios muy importantes de Gabriela Queramonti, entre Juniafel, entre otros historiadores, de que puedan convertirse en autoridades. O sea, por ejemplo, lo que fomenta mucho la época de las cortes son los cabildos. Entonces, van a haber pueblos, por ejemplo, como en Arequipa,
que van a decir que hay una gran cantidad de indígenas y que ellos tienen miedo de que su alcalde sea un indio. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, es una sociedad donde se está desarrollando un liberalismo, un nuevo lenguaje político, y esto es antes de la llegada de San Martín, antes del establecimiento de la República. Entonces, toda esta dinámica se da en esta coyuntura. Y en ese sentido, un personaje que yo estudié, llamado Gaspar Jurado, que lo mencionaba el cónsul, justamente él en Lima, bueno, él era procedente de Pasco, él es un hombre de esta época que había sido, digamos que, ayudante del escribano don Emeterio. Él era peninsular y había aprendido el oficio así, ¿no? Entonces él sabía leer y escribir. Y bueno, este escribano, don Emeterio, fallece en esta época y Gaspar Jurado va a reclamar el cargo de don Emeterio. Ahora, este español peninsular trabajaba en la Real Audiencia de Lima, que pues es el órgano de justicia más importante. Y este era un indio, ¿no? Era un indio que está reclamando un cargo en la Real Audiencia de Lima que está ejercido solo por peninsulares. Entonces, ¿qué hace Gaspar? Aprovecha esta coyuntura y él reclama la igualdad. Entonces, es muy interesante en realidad, o sea, ver cómo población de los sectores populares están participando de los acontecimientos políticos en este proceso de independencia. La escribanía de Cámara, obviamente, pues, no es de repente ser un virrey, pero igual, o sea, hay una actividad representada en estos sectores populares como la mención que acabo de hacer, ¿no? Y finalmente Gaspar logra ganar, o sea, él se convierte en escribano de Cámara de la Real Audiencia de Lima, va a apelar de manera muy acuciosa, muy, o sea, va a argumentar muy bien basado en leyes y va a conseguir ser igual. Y él se va a quedar con el cargo hasta que se muere. Él va a morir más o menos en 1830, o sea, incluso él va a firmar el acta de independencia en la ciudad de Lima. Entonces es un representante de sectores populares que están aprovechando este marco. Ahora, en ese mismo momento también, o sea, porque es casi en el mismo año, en Huánuco hay población de los sectores populares que hay que reconocerla, ¿no? Porque cuando se habla de la rebelión de Huánuco, se habla de los criollos. Entonces nosotros estamos también acostumbrados a que en el siglo XVIII los líderes son los indígenas. Túpac Amaru hace la rebelión, los criollos se dieron cuenta de que los indígenas son peligrosos y decidieron como colocarlos en un segundo plano. Lo cual es verdad, no lo estoy negando. Pero, si bien esto es cierto, igual, o sea, en la rebelión de Huánuco, que suele ser lamentablemente suscrita a una página de los libros de historia en las escuelas y no se menciona, y si se menciona se habla de Crespo y Castillo, en realidad hay otros personajes. Está, por ejemplo, el indígena Contreras. Él fue igual es un indígena, sector popular, y él fue el que dirigió realmente la entrada a Huánuco. O sea, la entrada en esta rebelión ocurrida en 1812, las causas fueron, no tanto las Cortes de Cádiz, porque estamos en el periodo de las Cortes de Cádiz, sino más bien las reformas borbónicas, la disminución del papel de los criollos, los abusos de las autoridades, el cobro a los indígenas, el alza de los tributos y sobre todo el asunto, en el caso específico de los indígenas, de que hay una monopolización de la venta de productos como la coca. Entonces eso generó un descontento, pero el levantamiento, si bien fue orillado por los curas, porque los curas también son importantes, el cura Durán Martel, Aspiazu, entre otros, que van a incluso utilizar varios rumores. Un rumor interesante que además
nos evidencia a los sectores populares y cómo se van moviendo, es la idea de la llegada del Inca. En Huánuco está la idea de que va a llegar el Inca. Entonces, eso nos muestra la cultura política de los sectores populares en este proceso. La idea del Inca, que luego también se va a mantener con la llegada de San Martín, porque se va a hablar de los hijos del sol, las tierras de los incas, o sea, se recuerda mucho digamos, estas imágenes prehispánicas, pero en el caso de Huánuco va a haber una idea de que va a llegar el Inca. Y esto va a alentar al levantamiento, pero un líder importante fue el Indio Contreras. O sea, él es el que dirige el ingreso y ellos van a apelar a entrar a la ciudad y es allí donde se establece la entrada de los rebeldes y ya luego más adelante recién va a entrar Crespo y Castillo. O sea, Crespo y Castillo en realidad está hacia el final, la rebelión duró poco, pero no solamente está Contreras, está también Norberto Haro, al que le llamaban Topa Amaro. Entonces, en la rebelión se ve el recuerdo también de este personaje del siglo XVIII. Tenemos también a mujeres como la señora Goñi, que en su casa se reunían justamente los conspiradores para poder armar la rebelión. Entonces, son personajes que no se les ha dado la importancia de vida y que justamente yo, ahora que lo menciono, obviamente en términos generales, estoy poniendo el caso de Gaspar, el caso de estos personajes en Huánuco, para justamente comprender de que no solamente los criollos, sino también la población del común tuvo una perspectiva respecto a estos acontecimientos políticos y que además no hay una suerte de darle la espalda a los cambios y ya hacia 1820 las mismas declaraciones de los libertadores hablan de que había pues ya montoneras, milicias, es decir, gente que estaba esperando, peruana, que se pudiera pues lograr la libertad, ¿no? No es que la independencia fue concedida, sí, la ciudad de Lima fue reacia, las razones se entienden, tenían privilegios, tenían miedo, pero los peruanos no estuvieron al margen. Incluso la propia ciudad de Lima, con ejemplos como los hermanos Silva, el conde de la Vega y Ren, ¿no? El mismo Ribagüero, para mencionar algunos casos. Entonces es importante recordar. Y yo creo, por ejemplo, que hablar de las rebeliones que mencionaban, en específico la rebelión de Huánuco, es también darle un mayor peso a entender de que hay una dinámica regional importante y con eso quitarnos la idea de que fuimos el último bastión, porque no lo fuimos, solamente que obviamente aquí estaba el poder más importante de la corona española, pero el Perú no es Lima. O sea, el Perú también fue Trujillo, Huánuco, Pasco, Arequipa, Cusco, todas esas zonas donde se dieron todas estas dinámicas y los peruanos tuvieron perspectiva respecto a estos acontecimientos. Bueno, yo quería hacer esos comentarios, igual espero pues si tienen alguna pregunta, de repente que deseen que profundice algo, bueno, he hablado en cuestiones generales, ¿no? Para de alguna manera pues darle una presentación así global de este proceso de independencia. Muy agradecido, mi querida doctora Bazán. Usted ha sido muy explícita en algunos hechos, sobre todo en señalar que el proceso de la independencia no solamente es un hecho histórico de 1821, sino es un hecho, un devenir histórico, una acumulación de eventos históricos que se dan a lo largo de nuestra historia desde 1780 hacia adelante, particularmente a partir de los 1800, 1810, donde hay una serie de manifestaciones y proclamas independentistas. Eso ha quedado claro. Indudablemente hay toda una gesta
histórica en esto, proclamas en donde, como usted bien señala también, hubieran podido ser señaladas como la fecha de un aniversario y para, digamos, la situación actual del bicentenario. El bicentenario ha podido celebrarse 10 años antes o en cualquiera de estas proclamas. Sin embargo, indudablemente usted también señaló que si bien estas proclamas se habían dado en algunas regiones fuera de Lima, Lima era el bastión, pues el bastión donde se concentraba el poder español, el poder monárquico, y quizá en esta zona centralizada del poder extranjero, las manifestaciones eran más reacias y cuando se lograron hacer es por eso que quizá se señale 1821 con las proclamas de San Martín. Y claro, está luego 1824 con la batalla de Junín y Ayacucho. Sin embargo, se dice también que recién, digamos, la autonomía del Perú frente a lo que es la aspiración española se concreta en 1866, en donde se da pues la batalla del 2 de mayo, con participación de potencias extranjeras de la época. En todos estos años, indudablemente, la historia del Perú ha estado marcada por un caudillismo, y recién el civilismo, por ejemplo, entra con Pardo en el 1872, hasta Balta, el presidente anterior, pues era militar. Entonces hay toda una génesis, ¿no es verdad?, en donde podríamos decir, bueno, el Perú, ya el Perú como entidad política, luego digamos, su conformación como territorio nacional, como identidad nacional, esta génesis de independencia se da a lo largo de todo el siglo XIX, por decirlo así. La maduración del Perú independiente es un proceso que creo que todavía tenemos algunas secuelas que debemos madurar. Es estos los comentarios, mi querida doctora, que quería hacer. Quizá usted pueda o quisiera añadir algo con respecto a este tema. También mi colega y colaborador Diego Arbulú, con quien hemos diseñado este proceso, este programa de coloquios, quizá también tenga alguna intervención que hacer, alguna pregunta. Sí, adelante, Diego. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estaba hablando esta mañana con nuestro colega, el consejero Alejandro Beutis, y estábamos mencionando la campaña de Álvarez de Arenales. No, Álvarez de Arenales, desde la costa, desde donde parte, ingresa a la sierra, y al ingresar a la sierra a buscar incorporar a diferentes regiones del país a la causa independentista, se aleja pues de sus líneas de abastecimiento que estaban en la costa, y claro, no hubiera podido tener éxito si las clases populares de las zonas que fue recorriendo no hubieran contribuido en abastecer a sus fuerzas, ¿no? Y en orientar, en guiar, más allá de la proclamación de la independencia por parte de varias de las ciudades que él recorrió. El triunfo, por ejemplo, en Cerro de Pasco, no se hubiera podido lograr sin el apoyo de los sectores populares que habitaban en los Andes del Perú. Y me quedo con la figura, pues, de Basilio Auqui, ¿no? Por ejemplo, un morochuco que a los 72 años abraza la causa de la independencia y organiza una fuerza, ¿no? Lamentablemente, Basilio Auqui y parte de sus fuerzas son finalmente capturados, pero es un hombre, pues, totalmente de pueblo, que siendo ya mayor decide incorporarse al esfuerzo patriota y paga con su vida esta decisión, ¿no? Entonces, vemos pues que efectivamente hay de manera transversal, desde la época de Tupac Amaru hasta la expulsión definitiva de los españoles del territorio peruano, una participación siempre clave, importante, no siempre, digamos, como usted mencionaba, señalada en los libros de historia, pero que siempre ha estado allí, que no siempre estuvo allí, y que definitivamente ha sido una pieza clave, fundamental para la obtención de nuestra emancipación.
Sí, es que justamente, o sea, una cosa que hay que recalcar es que en este proceso de independencia, en realidad en la historia oficial se coloca solo la figura de Tupac Amaru, ¿no? Antes ni eso teníamos, o sea, en realidad eh, la historia sirve para construir identidad, ¿no? Entonces, yo me imagino, al margen de las discrepancias que podamos tener con políticas, con el gobierno de Velasco, ¿no? Alvarado, acá no vamos a hacer proselitismo ni mucho menos, pero sí creo que fue importante la incorporación de estos historiadores, porque finalmente también los historiadores contribuyeron mucho en ese sentido y obviamente aquellos que asesoraron al gobierno de Velasco de incorporar a Tupac Amaru como una figura que dijera, bueno, los indígenas también estuvieron presentes en el proceso de independencia, pero justamente a propósito de Basilio Auqui, ¿no? Estoy mencionando también a estos indígenas Contreras, Norberto Aro, y el mismo Pumacahua también podríamos hablar, y ahí los Ninavilca, o sea, hay varios personajes en realidad que sería bueno incorporarlos, darles más vuelo, también mujeres, ¿no? La misma María Parado de Villido, Manga y su tremendo sacrificio. En realidad hay muchos personajes que están allí a la espera de darle mayor fuerza, ¿no? Porque si no, nos quedamos en la idea de que recién con la llegada de los extranjeros, entonces los peruanos recién allí se activaron, ¿no? Entonces, pero no, o sea, no creo que un hombre de más de 70 años de la noche a la mañana pues haya cambiado sus pensamientos, o sea, seguramente pues ya lo pensaba pero no se animaba, ¿no? Claro, no había Entonces, un contexto que le permitiera tomar una aventura así antes, ¿no? claro, entonces, y así hay muchos, o sea, en realidad las principales fuerzas de los ejércitos ya en la etapa continental de la independencia, porque la primera fase, donde yo estaba hablando un poco de esta coyuntura, de las Cortes de Cádiz, de la rebelión de Huánuco, podríamos llamarle la fase regional, esta fase continental ya, ¿no? Con otros países, van a llegar pues chilenos, bueno, futuros chilenos, futuros argentinos, incluso de Francia, o sea, la lucha de la independencia contempló peruana una diversidad también de países hermanos, ¿no? Que también nos puede llevar a una reflexión de la relevancia, como lo mencionaba el cónsul, de la ayuda extranjera, o sea, el hecho de darle un vuelo a hablar de los sectores populares es obviamente buscar que los peruanos valoremos nuestra propia participación, pero eso no quiere decir que no reconozcamos la ayuda extranjera, ¿no? Entonces, o sea, Álvarez de Arenales tuvo una campaña importantísima y San Martín lo primero que hace es enviarlo justamente a la Sierra Central para poder convocar, ¿y a quiénes? A los sectores populares, o sea, a los indígenas, a los afros, pero sobre todo a los indígenas para que formen parte de las guerrillas y montoneras. Tanto el lado realista como el lado patriota va a ser importante, significativo, las guerrillas y montoneras. Entonces, eso fue un elemento clave en la guerra. Si bien las guerrillas y montoneras no tenían pues una disciplina militar, igual fueron trascendentales. O sea, no solamente se dio abasto a través de recursos como alimentos, que también fue algo clave, ¿no? Como lo mencionaba el señor Diego Árbulu, o sea, fue importantísimo también que la población misma, porque los ejércitos, o sea, ejércitos, guerrillas y montoneras, si no hay comida, o sea, no pueden sostenerse, ellos tenían que caminar largas horas. O sea, yo leyendo los documentos, pues, porque estoy haciendo ahora una investigación en esta coyuntura de 1820 en adelante, estoy viendo las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de enfermedades que los soldados cuentan y también hay miedo, o sea, porque en el camino ellos tienen que ir
de un lugar a otro, hay muchos que se mueren de hambre, o sea, no fue fácil. Y por otro lado, eso que seguramente generaba dudas. Entonces, eso también es importante. Aprovecho bueno, los comentarios para entender a estas personas, ¿no? Algunos dicen, ay, pero ¿por qué primero eran realistas, luego patriotas y luego realistas? Es que también están calculando, o sea, están viendo qué conviene, están Jugando la teniendo vida. miedo. Se están jugando la vida y se están jugando no solamente su propia vida, sino la vida de su familia, el mundo en el que vivieron, por algo que ni siquiera saben cómo será, porque no se sabía qué será, pues, algo sin lo que estaban acostumbrados. O sea, es un cambio importante. Bueno, muchos dicen de que hay muchas continuidades, sí, es verdad. Hay muchas continuidades en el siglo XIX, pero también hay muchos cambios. O sea, el mismo hecho de que un conde diga, ahora ya no soy conde, ahora soy peruano igual que un indio, va a ser chocante. Ustedes dirán, pero bueno, es que estamos viendo con los ojos del presente. Muchas veces el pasado lo jugamos con los ojos del presente. Pero ¿cómo era posible que ellos pensaran así? Es que así lo construyeron. O sea, y finalmente el ser humano es producto de su sociedad, ¿no? Y esa sociedad era una sociedad estamental, que poco a poco fue cayendo y que creo yo que todavía estamos en ese camino, ¿no? Porque la idea en realidad es lograr lo que les decía hace rato, la igualdad, que no fue discutida con la llegada de San Martín, que fue ya puesta antes, y que lamentablemente en 1814 eso se retrocedió, porque Fernando VII, o sea, logra regresar al poder y todas las Cortes de Cádiz, que hace rato narraba, y que permitió a un indio lograr un cargo, al igual que un español, y logró un pequeño triunfo importante para él, significativo, pero todo eso retrocedió e hizo que no hubiera más personajes como él que pudieran reclamar igualdad, y que va a ser también difícil en la República, porque en la República con la ciudadanía van a haber requisitos, por ejemplo, el saber leer y escribir, el no ser sirviente, el tener una propiedad, bueno, esto sobre todo se va a radicalizar hacia 1895 con la ley electoral. Previo a ello van a haber momentos en que los indígenas participan, pero también es muy difícil que se ejerza ciudadanía porque hay pura guerra civil, ¿no? Entonces hay caudillismo, entonces hay inestabilidad, los presidentes entran por golpe de Estado, hay un caos, eso va a significar también la república y va a significar la llamada independencia, que justamente nos hace observar en esta reflexión que yo les decía, la importancia y la relevancia de la igualdad y la ciudadanía, que en la actualidad, creo yo, ya es un asunto de no ejercerla por muchas veces dejadez. No, yo creo que una de las cosas que yo siempre digo que nos debe llevar la conmemoración del proceso de independencia es el haber logrado algo tan importante como es la ciudadanía y ejercerla con responsabilidad. Así es. Y en ese ejercicio creo yo de que es importante como ciudadanos que las escuelas construyan la idea de que la población estuvo presente en este proceso importante. No fueron de repente pues personajes conocidos, pero si le diéramos más vuelo, más énfasis, podrían lograr conocerse más, ¿no? Como por ejemplo Basilio Auqui, que mencionaba nuestro amigo Diego, ¿no? Que me parece importante decirlo también. Muchas gracias, mi querida doctora Bazán. Usted nos ha ilustrado y nos ha regalado toda una clase lectiva, haciéndonos recordar pasajes de nuestra historia y rescatando, sobre todo rescatando actores importantísimos en el proceso emancipador, como lo ha sido el pueblo que acompañó, digamos, los proyectos de independencia. Este consulado le agradece muchísimo su participación, doctora. Estoy seguro de que la convocaremos para otro tema a lo largo de los meses que vienen. Y si usted tuviese a bien desarrollar alguna otra propuesta, pues estaríamos encantados en recibir. Muchas gracias nuevamente y bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Muy contenta y de verdad agradecida por la atención y por haberme permitido
compartir un poquito mis ideas y mi investigación. Y encantada, obviamente, de participar con algo de repente un poco más específico y que pueda pues, acrecentar estos conversatorios. Hablaremos del tema más adelante. Sigue investigando, mi querida doctora. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Consu.